Déjeme ver si tenemos más videos antes de ir con los maestros. ¿Tendrá más videos de estas preocupantes situaciones en Chicago, Ceci? Bueno, le digo que esto está a una cosita de salirse de control, pero muchas de estas son solo mis opiniones y son punto y aparte. Déjenme saludar al maestro Paco Cruz, al maestro Jaime Hernández, al maestro Norman Pearl. Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, ya sabe que siempre sus más recientes, Las Damas del Poder, más actual que nunca, el de Contexto, García Luna, El Señor de la Muerte, su penúltimo libro, también de Contexto y de Análisis, Tierra Narca y la Guerra que nos ocultan. Un abrazo, Paco, déjame saludar también al querido Jaime Hernández, décadas como corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, que hay que apoyar con todo, con likes, con superchats, con suscripciones, a las 2 de la tarde de lunes a viernes, tiempo de la Ciudad de México, aquí a través de YouTube, No Apto para Cínicos. Los saludo con mucho respeto, con mucho cariño, gran amigo de Sin Censura, y Norman Pearl, que encabeza con estos dos señores el duelo de bastonazos todos los días de 7 a 9 de la noche en el canal Norman Pearl TV. Ahí están en este duelo de opiniones, de análisis, desmenuzando la noticia de 7 a 9. Un abrazo, Norman. Mi querido Paco, pues entiendo que se me vienen encima muchas críticas por mis opiniones, pero cada vez son más preocupantes las imágenes, y conociendo a la gente de Chicago que no se deja, la gente de Chicago pues, que es echada para adelante, pues la cosa no pinta nada bien. Pero bueno, ante eso, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señala que ahora Estados Unidos se enfrenta a los cárteles de la droga porque están ofreciendo hasta recompensas por cazar agentes de ICE. Eso es lo que se han sacado ahora de la chistera las autoridades. Eh, Dicen que son blanco de los cárteles de la droga, que están ofreciendo recompensas por literalmente cabezas de agentes de ICE, algo así. Ahora dice Kristi Noem, echándole más leña al fuego. Eso, más el gran discurso, el gran informe de la presidenta ante el pueblo, en el que reconoce al presidente Andrés Manuel López Obrador y en el que le mete un par de coscorrones a la oposición empresarial, mediática y política. Mi querido Paco, buenos días. Vicente, buenos días. Jaime, buenos días. Norman, buenos días. Mira, Jaime y Norman seguramente siguieron el discurso y la concentración de la presidenta. 400,000 personas, ya nos dice la presidenta, tiene el control político de este país y de Morena. La presidenta lo superó hace mucho. Lo de Kristi Noem, mira, pues ya enloqueció. Ya enloqueció Kristi Noem, porque además está poniendo la vida de los agentes de ICE muy barata, la verdad, y los cárteles cuando se trata de algunas cosas no son tan pichatos, así que está enloquecida Kristi Noem, pero mira, las imágenes que mostrabas de los migrantes, creo que, no creo, estoy convencido que es lo que hay que destacar, primero que nada, porque yo recuerdo mucho el último discurso de Ronald Reagan en la Casa Blanca, acompañado por su esposa. Ronald Reagan decía, entre otras cosas, que muchos países del mundo podrán tener muchas cosas, eh, este, podrían tener muchas cosas, muchos atractivos, pero Estados Unidos tenía una que nadie podía igualar, que cualquier persona de cualquier país podía llegar
y eventualmente integrarse a los estadounidenses y convertirse en estadounidenses. Ese mundo idílico de Ronald Reagan ya se murió, ya no existe. Ya no existe hace mucho, y habiendo dicho eso, sí, mira, bueno, primero de las autoridades mexicanas sí tendría que haber una presencia más, no pueden intervenir, eso lo sabemos, absolutamente. No pueden entrar no pueden entrometerse en política interna de Estados Unidos. Pueden tener presencia más en el consulado, en los consulados de ciudades complicadas. Claro que sí pueden y estar al pendiente de todo, pero como decía Juan Ramón de la Fuente, supongo que están esperando un agravio directo. No sé todavía qué es eso de agravio directo. Supongo que, no lo sé, Vicente, verdaderamente no puedo entender. Así que si tenemos un fiscal florero, ahora tenemos un canciller florero también. Y yo, fíjate, me pregunto, Vicente, Norman y Jaime, me pregunto, ¿todavía tenemos embajador en México? Era un tipo de TV Azteca, ¿no? No sé si tengamos embajador de México en Estados Unidos, hace mucho anda perdido, anda desaparecido o anda de florero. Y bueno, con eso ya decimos lo que pensamos de las autoridades mexicanas. Sí debían tener una mayor presencia a través de acompañamiento a los cónsules, por ejemplo, ahora el de Chicago, se sabía desde el martes pasado que iba a haber represión, pero te platico eso. Primero, rapidísimo, lo voy a tratar de sintetizar. Sabíamos que iba a haber esto. Primero, el anuncio de la creación de la Gestapo o la consolidación de la Gestapo o a través de miles, cientos de 165 mil millones de dólares para la seguridad interna y la mayoría para ICE, contratación de miles y miles de agentes sin ninguna capacitación, sin nada. Así que, y el blanco primario son los mexicanos, por el número, no quiere decir que otros no. Pero también quienes te dicen en parte ahí que Estados Unidos debe resolver sus problemas o los estadounidenses, en parte también tienen razones y todos tenemos un poco de razón. Estados Unidos está viviendo una guerra personal, la guerra personal de Donald Trump, que se divide en dos. Una guerra étnica, claro que sí. Violenta, sí. Salvaje también. Su guerra étnica la anunció desde campaña. La limpieza a la sangre blanca. No le engañó a nadie. Dijimos, va a ser violento, va a ser salvaje, y así ha sido. Y va a ser peor todavía, en la medida que su agenda política lo requiera. Y la segunda es esa. Tiene una guerra por la agenda política contra los demócratas. Es clarísima. Tú recuerdas desde el martes pasado, en la reunión de Pete Hegseth y Donald Trump con la mayoría de la cúpula militar en el resto del mundo fuera de Estados Unidos, los llaman y les advierten, les leen las cartillas y les dicen que la guerra ya no es hacia al exterior, que tienen una guerra interna, que su país ciertamente está inmerso en un conflicto armado contra los cárteles, pero que ahora es una guerra interna, y esa guerra interna incluía un ataque frontal a las ciudades y estados gobernados por los demócratas. Así que a su guerra de los cárteles se sumó esta. Y tiene razón, que desde su punto de vista política, el dólar en el mundo se ha depreciado y en sus reservas mundiales se ha depreciado como no esperaban, 56.3%. Hay una pérdida de confianza sin precedentes. El déficit fiscal supera 2 billones de dólares. La deuda estadounidense, más de 37 millones de dólares. El fin de semana pasado, el jueves pasado, por primera vez en décadas, Estados Unidos perdió su calificación AAA. Ya la había con Moody's, con la calificadora Moody's, que a ellos les interesa mucho, a nosotros no nos interesa mucho, pero a ellos sí. La había perdido en 2011 con Standard & Poor's, con Fitch and Ratings en 2023, y el jueves la perdió con
con Moody's. Ese paso perfecto, esa calificación que invita a los inversionistas a llevar su dinero a Estados Unidos, la perdió. No quiere decir que esté mal, no, está bien, pero no tiene esa calificación perfecta que siempre pelean. ¿Sí? Hay 21 escaños en las calificaciones, cayó uno, no es nada, pero sí, para Estados Unidos debe significar mucho porque ese paso perfecto que lo perdió. Así que con todo ese contexto, la guerra étnica se vuelve fundamental. Y él lo dijo en la reunión con los generales. El enemigo está en el interior de Estados Unidos. Por eso se va a resucitar el espíritu guerrero de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aquí. Así que los generales y los almirantes convocados a Cuántico allá en Virginia tienen un mandato, una guerra abierta contra Estados Unidos. Mira, nosotros nos quejamos y analizamos y decimos es una guerra contra México. No hay una guerra contra México, hay una guerra contra todo el mundo. Y lo dijeron en esta reunión con generales contra San Francisco, contra Chicago, contra Nueva York, contra Los Ángeles, y Donald Trump, lo cito, vamos a poner en orden a cada una de estas ciudades. Así que, ¿y cómo calificó este domingo a Chicago Donald Trump? Una zona de guerra. Así justifica el despliegue de soldados. Así lo va a justificar. Hay un poder autoritario que aquí lo dijimos. Yo recuerdo mucho hace tiempo, antes de las elecciones, Jaime Hernández hacía un pronóstico, pedía no votar contra Donald Trump, y seguramente no se acuerda, pero Jaime pedía no votar contra Donald Trump, y yo decía, va a ganar, ¿por qué? Va a ganar porque están en ese humor, sí, quizá la mitad de los estadounidenses apoya a los migrantes, pero la otra mitad no. A pesar de todo, a pesar de todo, sé que Estados Unidos ya perdió mucho, Trump ya perdió mucho de su apoyo inicial, Vicente, pero están en una guerra y no es solo guerra contra México. Hay una guerra, una zona de guerra que empieza en Estados Unidos, termina en Tierra del Fuego y los migrantes son el primer blanco de una guerra étnica. Vicente, Norman y Jaime. Así es, mi querido Paco, sobre el informe ayer con un zócalo a reventar, sobre lo que está pasando a punto de reventar también en las calles de Chicago, de Portland y de diferentes ciudades de Estados Unidos. Mi querido Jaimito, ¿cómo estás? Buenos días. Good morning, caballeros, ¿cómo están? Les saludo en este inicio de semana a mi querido Norman, a mi querido Paco y a ti, querido Vicente. Mira, yo entiendo esta indignación y que es fruto de la impotencia de todos nosotros ante esta marea de acciones realmente que alarman a la comunidad, pero no solamente a la comunidad mexicana o la comunidad migrante, sino también a defensores de derechos humanos que ven con preocupación el uso de tácticas realmente militares, el uso de helicópteros, pero también hay que verlo en el contexto más amplio porque precisamente esta misma mañana una juez federal le ha ordenado al presidente Donald Trump eh, que mande más tropas al estado de Oregón bajo el pretexto de que hay protestas incontrolables. Donald Trump está echando mano del ejército, de las peores tácticas militaristas, lo mismo para agredir a comunidades que no comulgan o que no respiran por la vena republicana o conservadora. Realmente es muy preocupante lo que está pasando en Estados Unidos. Hace unos días yo veía, hay una página web de abogados especializados en derecho internacional que ya califican lo que está ocurriendo en Estados Unidos como crímenes de lesa humanidad. ¿Y por qué lo califican así, estos crímenes de lesa humanidad? Porque no solamente por el uso de tácticas militares, sino por las deportaciones de ciudadanos que han ido a parar, mexicanos entre ellos, al sur de Sudán, a una nación de Sudáfrica que casi nadie conoce, a El Salvador. Incluso sugieren que estas tácticas de deportación y maltrato
califican como crímenes de lesa humanidad y pueden hacer a Donald Trump responsable y puede ser citado por la Corte Penal Internacional. Es muy cierto que tanto Estados Unidos como Israel, fíjate, esto es una cosa muy interesante, Estados Unidos no ha suscrito, no es signatario de la Corte Penal Internacional, igual Israel no la reconocen, pero se da la circunstancia de que los ciudadanos de terceros países que se están viendo afectados, México, todos otros estos países, sí son signatarios. Por lo tanto, esta definición de crímenes de lesa humanidad aplica y Donald Trump, por ejemplo, en el futuro podría ser citado por la Corte Penal Internacional como responsable de crímenes de lesa humanidad, a pesar de que Estados Unidos no sea signatario. Esto lo contempla el derecho internacional. Si ustedes y yo, por ejemplo, como mexicanos, se ven afectados, evidentemente Estados Unidos no tiene por qué responder, pero cuando, por ejemplo, a ustedes, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir frente a las costas de Gaza, que también Estados Unidos tendría que responder ante la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque las tropas de Israel y Estados Unidos, en combinación con ellos, coordinados con ellos, abordaron embarcaciones de banderas de naciones que sí han firmado con la Corte Penal Internacional. No sé si me estoy dando a entender, pero creo que es importante esto, las implicaciones que puede tener toda esta campaña de violación a los derechos humanos que se están registrando en Estados Unidos en el marco de esta campaña de odio y racismo contra los migrantes. Ahora, en el caso del secretario de Relaciones Exteriores, es bien sabido que yo entiendo tu enojo, tu cabreo, Vicente, pero a ver, qué haría Juan Ramón de la Fuente estando en Estados Unidos tratando de, no puede hacer nada, nada? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una nación soberana y desafortunadamente México no puede hacer nada más que ofrecer asesoría, ¿no? Ciertamente esta es, y tú lo has experimentado cuando has ido a las mañaneras y has batallado una y otra vez haciendo estos cuestionamientos frente a la presidenta, diciendo que qué se está haciendo. Yo entiendo tu frustración, porque a ti te duele, a nosotros nos duele, pero ¿qué pueden hacer Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Qué puede hacer más allá de estar al pendiente de lo que ocurre a nuestros migrantes? Pues no se puede nada más. ¿Por qué? Porque se trata de una nación soberana que ha hecho de la violación de los derechos humanos a los inmigrantes su principal arma para deshacerse de los migrantes. Yo creo que estamos viviendo tiempos inciertos, hemos entrado en un territorio nuevo, donde incluso el gobierno de México tiene muchas dificultades para ver cómo lidia con este tipo de problemas. No puede pelearse abiertamente la presidenta con Donald Trump por este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque en juego están otro tipo de cosas. La Secretaría de Relaciones Exteriores hace lo que puede. Bien, es cierto que podría hacer más y es cierto que los funcionarios, no todos, pero muchos funcionarios de Relaciones Exteriores tienen una fama de exquisitos que nadie se las quita y que les da no sé qué, meterse en defensa de los migrantes, pero saben muy bien que no pueden ir más allá de ofrecer asistencia consular. Así es que yo creo que vamos a estar viviendo y viendo estas imágenes indignantes, apretándonos los dientes, indignados, frustrados, te entiendo perfectamente, querido Vicente, pero creo que, insisto, no podemos, imagínate que tú y yo pudiéramos entrar ahí, o con el maestro Paco, que en Estados Unidos le tienen mucho miedo porque ya saben cómo es de violento, y entonces, no, pues nos madrean y nos mandan, igual quizá nos mandan a Timbuktu a los tres. Así es que no, yo creo que hay que ver estas cosas no con resignación, ¿no? Porque yo jamás voy a reclamar la resignación cuando se trata del sufrimiento de nuestros hermanos, pero sí con más solidaridad, empatía. Ay, no, nada más ver estas imágenes, a mí de verdad, francamente,
no las tolero, no las soporto, no lo soporto el maltrato de nuestros paisanos, pero hay que entender realmente que el gobierno de México, en muchos sentidos tiene las manos atadas y solamente puede dar ayuda en la medida que la legislación, internacional se lo permite. Buen punto, Jaime. Por eso también es importante platicarlo, conversarlo. Y es que a lo mejor más allá de que vaya a protestar, que el hombre más importante de las relaciones exteriores de México esté ahí para apapachar, acompañar, incluso consolar a las familias, creo que mandaría un mensaje en este mundo de señales. Pero bueno, esa es solamente mi opinión. Esa es solamente mi opinión. Saludemos también a Norman Pearl, que ya también nos deja sus comentarios, sus opiniones sobre este y el tema que vayan decidiendo, mi querido Norman. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenos días a los maestros Jaime y Paco, y por supuesto a la inmensa audiencia de Sin Censura que se suma a cada momento. Pues mira, hay muchos temas al respecto. El tema precisamente de Chicago, pues a mí me duele, no solo porque tengo mucha familia en esa ciudad, es una ciudad que recuerdo con mucha nostalgia, con mucha alegría, porque yo viví de los 9 a los 12 años de edad en aquellos rumbos y fui muy feliz, tuve una infancia muy feliz y esta fue acompañada por Chicago, ¿no? Yo creo que Relaciones Exteriores nos ha dado muestras de sus, no hablo de incapacidades, hablo de sus limitaciones terribles. Por ejemplo, hemos visto recientemente cómo detuvieron barquitos, lo comenta el maestro Jaime Hernández, en aguas internacionales. El mundo, pues sí, el mundo se queja, el mundo dice Israel está mal, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos, por ejemplo, la participación del embajador de México en Israel, pues simplemente se limita a visitar a quienes están detenidos, que son mexicanos, a los 6, y su expresión es: estaremos buscando una salida oportuna, estamos buscando que tengan medicamentos, que tengan alimentos, y hasta ahí, ¿no? En lugar de que asuma una posición más proactiva y diga, bueno, tenemos que denunciar a Israel porque cometió un ilícito, porque los detuvo, ¿no? En aguas internacionales, porque los secuestró y porque los tiene detenidos. Es decir, debe de levantar la voz y decir, esto no es posible en un concierto internacional. Lo mismo está pasando en Estados Unidos, en donde nosotros vemos que Trump elige ciudades demócratas, pero más allá de que sean o no demócratas, creo que lo importante es que Trump está dando rienda suelta a un odio en su persecución contra nuestros paisanos, ¿no? Chicago, lo sabemos muy bien, es una ciudad que tiene alrededor de 1,5 millones de mexicanos de varias generaciones, y Chicago pues, siempre se ha significado como una ciudad fabril en su momento, que dio empleo a tanta y tanta gente y que fue un gran atractivo para todos nuestros paisanos. Esa persecución que se hace, que la hizo Los Ángeles también, que la hace en San Francisco y que la hace en ciudades aparentemente demócratas, insisto, no es el tema ideológico. No es que sean demócratas, es que son mexicanos, es que son paisanos. Y estas son de las cosas que nosotros tenemos que reclamar a través de Relaciones Exteriores, y tenemos que reclamar a través de la misma Presidenta de la República para que sea un poco más enfática, para que sea más firme en sus acusaciones, ¿no? En contra del gobierno de Trump. Por lo que viene haciendo. Sabemos perfectamente bien que la presidenta tiene que actuar con mesura y lo tiene que hacer porque están en juego 130 millones de personas en una interrelación comercial tan grande. Pero los migrantes no solo son para enviar remesas, los migrantes son gente nuestra, es gente mexicana que tiene
por supuesto, que los mismos derechos que los que vivimos en México y que tienen que ser atendidos de una forma más amplia, más seria, más firme. Cambiando de tema, veo, por ejemplo, que Netanyahu, este criminal de guerra, viene actuando a través de todo un mecanismo de apoyo, por así decirlo, del partido ultraderechista que lo sostiene en el poder y que ahora, le reclama que haya aceptado los 20 puntos propuestos por Trump, porque hay algunos temitas que no son suficientemente sancionadores con respecto a Hamas, con respecto al mismo pueblo de Gaza en Palestina. Yo creo que Netanyahu eventualmente está entre la espada y la pared. Está por un lado Trump queriendo ganar el premio Nobel y por otro lado está sus correligionarios de la ultraderecha israelí que no se conforman con esos 20 puntos. Ellos quieren avanzar y tomar todo el territorio, y no solo de Palestina, quieren varios territorios de 4 o 5 países que le circundan. Así que es un tema serio, es un tema importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Pasando al tema de la entrevista que Adela Micha le hace a Diego Fernández de Ceballos, a quien no sé quién le llama el jefe, y también hay que decirlo, no sé qué jefatura hay ejercido o ejerce en este momento o en su momento, porque de la noche a la mañana empezó a decir el jefe y yo dije, bueno, ¿y de qué se trata? Este hombre que seguramente sacaron una vez del sarcófago buscando, pues tratando de tener cierta interlocución con la gente. Es increíble cómo Adela Micha le pregunta, tú pudiste ser presidente y te me rajaste. Y fíjense nada más, Fernández Ceballos cita a su socio, al prianismo en su nacimiento, Carlos Salinas de Gortari, que dice que Salinas de Gortari dijo en Proceso, tuvimos que crear un grupo de asesores inmenso que asesoraran al PRI para poder ganar esa elección y nos arreglamos con los medios de comunicación. Así que él abiertamente habla de esa complicidad con los medios de comunicación desde entonces. Nos tuvimos que arreglar con los medios de comunicación para que ganara Zedillo. Fíjense, y también le preguntan, Fernández Ceballos para muchos es docto, ¿no? Es un hombre culto y nada más lejos de la realidad. Entre otras cosas, algunos seguramente me van a cuestionar, pero él dice, mi padre me llevaba a los mitines y ahí fue donde yo me interesé por la política. Creo que Fernández Ceballos ya totalmente en su sarcófago y que tiene salidas eventuales, sale a decir cosas que la gente hubiera querido escuchar, como el tema de que él no se rajó. Bueno, entonces que regrese a punta diamante, ¿no? Y que lo haga por dignidad, porque ya a su edad debe de tener un acto de dignidad suficientemente complaciente con los mexicanos, ¿no? Es lo menos que podríamos esperar. Bueno, hay muchos temas todavía, pero no, obviamente no me quiero gastar el tiempo de mis compañeros y de la audiencia. Un par de cositas. De La Opinión, Leo, del periódico La Opinión. Juez impide a ICE encarcelar a migrantes que entraron a Estados Unidos como menores no acompañados. El juez del Distrito de Columbia, Rudolf Contreras, falló a favor de 2 grupos de defensa de los inmigrantes que presentaron una moción de emergencia. Este juez federal ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, no tomar custodia de menores inmigrantes que ingresaron no acompañados al país para enviarlos a un centro de detención destinado a adultos una vez que cumplen 18 años. Este sábado falló a favor de 2 grupos de defensa de los inmigrantes que presentaron una moción de emergencia para detener los traslados, alegando que estos eran ilegales. Eso es una buena noticia por un lado.
Sumando a lo que mencionabas del caso de los mexicanos de la flotilla global Sumut, querido Norman, habría incertidumbre por mexicanos presos en Israel. De acuerdo a la jornada, leo de la jornada, informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre mexicanos detenidos en la prisión de Ketziot en Israel son escuetos, señala abogado. Los funcionarios de la Cancillería que mantienen la interlocución con los familiares y abogados de los 6 mexicanos que han ofrecido información precisa e individualizada sobre su estado de salud, condiciones carcelarias y situación jurídica, asevera David Peña Rodríguez. El grupo de familiares, amigos y defensores mantienen comunicación directa con el Centro por los Derechos Civiles de la Población Árabe en Israel. Sobre el tema de la presidenta y su discurso, hay que revisar las primeras planas. Mi querida Ceci, revíseme por favor lo que aparece en los periódicos de circulación nacional. En el periódico Reforma, defiende legado de AMLO, omite robo de combustible, en lo que se enfocan en el periódico Reforma del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el Universal, Sheinbaum, quien robe o traicione al pueblo, pagará las consecuencias. En el Excelsior, no camino sola y no gobierno sola ante un zócalo capitalino repleto. Milenio, la honestidad es la regla y quien robe irá ante la justicia, dice Claudia Sheinbaum Pardo. Mire, a esto me refiero. Esteban Moctezuma Barragán. La fortaleza de Norteamérica ante China depende ahora del TEMEC. Bueno, está bien. Cada uno enfocado en lo que quiere, ¿no? Y no estoy diciendo que esté mal. Simplemente lo dejo ahí sobre la mesa. En la jornada, Sheinbaum, vamos por el camino correcto. En la 4T no hay cabida para la corrupción. En el Financiero, vamos por el camino correcto, dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Quien robe al pueblo enfrentará la justicia, advierte la presidenta. El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad. En el Heraldo, me paso el Economista porque estoy revisando lo de la presidenta. En el Heraldo de México, estoy segura que vamos por el camino correcto, dice la presidenta en el Zócalo. En el Sol de México, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, estoy segura que vamos por el camino correcto, cierra su primera gira nacional con llamado a la unidad y defensa de la soberanía. Somos un país libre. En Reporte Índigo, Sheinbaum reafirma la transformación. En La Razón de México, Claudia Sheinbaum Pardo, vamos por el camino correcto, manda mensajes a deshonestos y potentados. Y en El Independiente, Claudia Sheinbaum Pardo, la ley contra corruptos, imperdonable, quien robe al pueblo, advirtió en su mensaje. Y ante Estados Unidos, la defensa de la soberanía. Es lo que dicen los periódicos de circulación nacional. Mi querido Paco, escucho tus comentarios. Rapidísimo, creo, es necesario destacar que la conmemoración del 2 de octubre, la marcha infiltrada por el bloque negro, en realidad eran vulgares ladrones, ¿sí? Eran vulgares ladrones, ya está documentado, por ejemplo, tienen identificados a 3, Pedro Antonio Astudillo Rangel, Diego Godoy Ramírez, Alexis Peñalosa Bautista, 4 tienen ya bien identificados, que robaron más de 50 millones de pesos en joyas. La mayoría se recuperó, pero pues ese bloque negro que vemos en Europa, Francia, Alemania, incluso que vimos aquí en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, pues es una mera faramaya, es una disfraz para vulgarmente asaltar a Vicente. Y yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos más de rato o mañana muy temprano. Vicente, Jaime y Norman. Querido Jaime Hernández. Pues mira, yo quería llamar la atención sobre un artículo que publicó The New York Times el pasado 4 de octubre. Es un artículo interesante, se lo pasé a Ceci.
que empezó a circular, ha circulado estos días en las redes sociales, en el sentido y diciendo que la gente en México está indignada con la riqueza de algunos de los representantes de Morena. Se refieren a los casos de los viajes de Andy, se refieren a los casos de este enriquecimiento que le quieren atribuir a Dan Augusto López. Y el New York Times publica en su primera plana esta historia que pues la derecha se ha encargado de publicitar y decir, pues sí es cierto, en México es indignante que un partido como Morena, que llegó para reivindicar a los pobres, se esté dando una vida de ricos. Evidentemente, el artículo carece de rigor, no tiene esta dimensión o la seriedad que tiene que tener un artículo para sustentar una tesis tan contundente, ¿no? Pero llama la atención que después de publicado este artículo, la presidenta ayer desde el Zócalo dijera que quien robe, quien traicione, irá a la cárcel. Miren, aquí una vergüenza de riquezas para el Partido de los Pobres de México. El partido dominante de México, Morena, llegó a defendiendo a los pobres. Ahora tiene que explicar el lujoso estilo de vida de algunos de sus miembros más prominentes. Cierto es que algunos, por ejemplo, incluso el propio Gerardo Fernández Noroña se ha tenido que defender por la compra de su casa que le costó 12 millones y que sigue pagando, por andar tripulando una camioneta Volvo. En fin, aquí hay algo más, aquí hay algo más. No es solamente una historia de blanco y negro en el que los de Morena ahora son ricos y se han olvidado de los pobres. No, esto no es cierto. Esto no es cierto, pero evidentemente esto le está haciendo el caldo gordo a una derecha que dice que Morena es parte de lo mismo que hicieron y el PRI y el PAN. Y yo creo que este tema, por fortuna, y lo cita el artículo, esta indignación que ha cundido entre ciertas militantes de Morena, por fortuna no tenemos elecciones de medio término, sino hasta el 2027, cuando también se juegan algunas gubernaturas. Pero yo creo que sí, Morena tendría que hacer una revisión de sus comportamientos. Yo creo que, como diría la canción de los Palancahuina, hay algunos funcionarios de Morena que sí se han sulibellado, se han dejado seducir por la vida de rico, y eso es lo que está causando resquemor entre algunas bases. Hemos también visto cómo el partido Moreno no solo ha incurrido en este tipo de pecados, sino que también está la disputa entre las distintas tribus, cosa que es normal, se produce en todos los partidos en el mundo, de repartirse el poder entre las distintas tribus, dejando al margen a mucha gente que creía que veía la posibilidad de formar parte activa de un movimiento de cambio y transformación. Yo creo que esas son las asignaturas pendientes que tendrá que mirar Claudia Sheinbaum de aquí al año que entra, al 2026 y 2027. Yo creo que Morena necesita un proceso de reflexión y por otro lado, y en última instancia, o en último término, quisiera hablar de la retórica del domingo en Palacio Nacional. Yo creo que Morena y la presidenta también tienen que valorar la retórica. La retórica que usó el domingo la presidenta sigue funcionando, va a seguir ilusionando las bases. Yo creo que también que hay que repensar mucho esta retórica de que se oiga bien y se oiga lejos, que se repite hasta la saciedad. Yo creo que la gente necesita un nuevo tipo de discurso, pero creo que lo más importante es lo que apunté en primera instancia, es decir, Morena tiene que reflexionar y tiene que reconciliarse con su base. No se les olvide, a las 2 de la tarde, no apto para cínicos, de lunes a viernes en YouTube, @Jaime Journo, en Twitter, bueno, en X, del maestro Jaime Hernández. Querido Norman. Pues miren, la verdad es que yo creo que la gran noticia, y es una noticia que debe de durar muchos días, meses, años, es un informe honesto por parte de la presidenta en donde pondera hechos tan relevantes como, por ejemplo, y que hemos venido dando cuenta, leyendo, enterándonos durante todo el año en las mañaneras,
en donde ella va informando acerca de los avances, pero el haber permitido, no solo permitido, el haber motivado salir de la pobreza a tantos millones de mexicanos, creo que tiene el mayor de los significados. El hecho de que no se deslinde de Andrés Manuel López Obrador es también relevante porque ella entiende perfectamente bien que este gobierno es un proyecto de largo plazo que inicia en 2018, pero que no sabemos cuándo va a terminar, para fortuna de todos los mexicanos. Yo soy Norman F. Pearl, a mí me encuentran en X con ese nombre, también en Facebook, y por supuesto, para nosotros, nuestros momentos, o para mí, el momento estelar es de 7 a 9 de la noche, con los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz, de lunes a viernes. Y basta con que se metan al canal Norman Pearl TV, y con eso ya se pueden incorporar, se pueden suscribir si lo desean, y aquí estaremos platicando. Como siempre, muchas gracias, mi querido Vicente, gracias a toda la audiencia, gracias a los maestros extraordinarios. Que tengan buen día. Gracias, mi querido Norman. Presten atención a lo que escribe Luis Pasos P. Me imagino que el P es de pendejo, porque así son los analistas de la derecha. Luis Pasos P. En Twitter dice, a ver, este güey se me acaba, aquí está. Luis Pasos P dice en Twitter que es economista sin titular. Bueno, dice que está comparando a Hitler, a Mussolini y a la 4T por las concentraciones masivas. Hagan ustedes el favor, pero bueno, nada más ahí se los dejo. Vicente es economista de bolsillo y de derecha, muy malo y peor para escribir. Así que Vicente es como si nadie hubiera escrito. Buenos días, ¿cómo están? Bien.